Nunca pensé que los ladridos de mi perro cambiarían para siempre la forma en que veo el mundo. Mi nombre es Carlos, y lo que voy a contarles hoy es una historia real que todavía me pone la piel de gallina cada vez que la recuerdo. Es la historia de cómo Rocky, nuestro Golden Retriever de 8 años, salvó la vida de mi hija de una manera que jamás habríamos imaginado. Todo comenzó hace 3 meses, en una tarde aparentemente normal de octubre. El otoño había pintado las hojas de los árboles de nuestro barrio con tonos dorados y rojizos, que se mecían suavemente con la brisa. Era uno de esos días perfectos, que te hacen sentir que la vida es hermosa y predecible. Mi esposa María había salido a hacer las compras semanales al supermercado, y yo estaba en casa con nuestra hija Sofía, de 12 años. Sofía era una niña responsable y estudiosa, que siempre hacía su tarea sin que tuviéramos que recordárselo. Ese día se había encerrado en su habitación para hacer matemáticas, como siempre. Su cuarto estaba en el segundo piso de nuestra casa, decorado con pósters de sus bandas favoritas y estantes llenos de libros que devoraba con una pasión que nos llenaba de orgullo. Rocky, que normalmente era el perro más tranquilo y cariñoso del mundo, solía pasar las tardes echado en la sala o siguiéndonos por la casa con esa sonrisa característica de los Golden Retrievers. Era aproximadamente las 5 de la tarde cuando escuché los primeros ladridos. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas de la sala, con esa luz dorada y cálida del atardecer, creando sombras largas en el suelo de madera. Al principio pensé que tal vez Rocky había visto a algún gato por la ventana del jardín, o que había escuchado algún ruido en la calle. Nuestro barrio era tranquilo, pero de vez en cuando pasaban niños en bicicleta, o algún vendedor ambulante que solía alertar a Rocky. Pero estos ladridos eran diferentes. No eran los ladridos curiosos que hacía cuando veía ardillas corriendo por el jardín, ni los ladridos de bienvenida cuando llegaba algún familiar. Estos eran urgentes, desesperados, como si estuviera tratando de decirnos algo importante que no podíamos entender. Rocky se plantó frente a la puerta de la habitación de Sofía y comenzó a ladrar con una intensidad que jamás había mostrado antes. Los ladridos resonaban por toda la casa con una urgencia que me helaba la sangre. Cada ladrido parecía más desesperado que el anterior, más urgente, más lleno de una ansiedad que no podía comprender. No eran los ladridos juguetones que Rocky solía hacer cuando quería atención, o cuando quería que le lanzáramos su pelota favorita, ni los ladridos alertas que hacía cuando llegaba alguien a casa y escuchaba pasos en la entrada. Estos sonidos brotaban desde lo más profundo de su pecho, ásperos y desesperados, como si cada ladrido fuera un grito de auxilio que no podíamos entender. Me acerqué a Rocky con paso lento, tratando de no alarmarlo más. Su comportamiento me tenía completamente desconcertado. «¿Qué pasa, chico? ¿Qué tienes?», le pregunté mientras extendía mi mano para acariciarle la cabeza dorada que siempre había sido tan suave y reconfortante. Pero él ni siquiera me miró. Era como si estuviera en una realidad completamente diferente, enfocado en algo que yo no podía ver ni entender. Sus ojos estaban fijos en la puerta blanca de Sofía. Esos ojos castaños que normalmente irradiaban tranquilidad y amor ahora brillaban con una intensidad casi salvaje. Sus orejas estaban completamente erguidas, alertas, captando sonidos que mis oídos humanos no podían percibir. Todo su cuerpo estaba tenso como un resorte a punto de saltar, cada músculo de su cuerpo dorado contraído con una energía que jamás había visto en él. Su cola, que normalmente se movía como un metrónomo feliz cada vez que alguien se acercaba, ahora permanecía completamente inmóvil, rígida como una vara. Esto era rarísimo en él. Rocky siempre movía la cola cuando le hablaba, cuando lo miraba, incluso cuando simplemente pasaba cerca de él. Su cola era como un barómetro de su felicidad, siempre en movimiento cuando estaba contento, pero en ese momento parecía una estatua dorada llena de ansiedad, congelada en una postura de alerta máxima. Toqué la puerta de Sofía con los nudillos, haciendo el mismo patrón de golpes suaves que siempre hacía para respetar su privacidad. «¿Todo bien ahí adentro, amor?», le grité por encima de los ladridos incesantes de Rocky. Los ladridos eran tan intensos que tuve que alzar la voz más de lo normal para que me escuchara. Escuché la voz de mi hija, aunque un poco amortiguada por la puerta de madera sólida. «Sí, papá, todo bien. Estoy haciendo matemáticas». Su voz sonaba normal, con ese tono un poco distraído que usaba cuando estaba concentrada en sus estudios,
Pero Rocky no se calmaba. Si algo, parecía volverse más agitado con cada segundo que pasaba. Era como si la voz de Sofía hubiera confirmado alguna sospecha terrible que él tenía, en lugar de tranquilizarlo. Los ladridos continuaron durante casi una hora. Era algo completamente fuera de lo normal para nuestro Rocky, que había sido siempre un perro modelo de comportamiento. Rocky había vivido con nosotros desde que era un cachorro de apenas 8 semanas, y jamás había mostrado un comportamiento tan persistente y desesperado. Lo habíamos entrenado con paciencia y amor, y él había respondido convirtiéndose en el perro más obediente y cariñoso que cualquier familia podría desear. Comencé a sentir una inquietud extraña creciendo en mi pecho, como una sensación fría que se extendía por todo mi cuerpo. Había algo en la urgencia de esos ladridos que me ponía los nervios de punta. Era una sensación primitiva, instintiva, como si una parte ancestral de mi cerebro estuviera tratando de decirme que prestara atención a algo importante que se me estaba escapando. Si ustedes tienen mascotas, seguramente saben de lo que hablo. Esa conexión especial que existe entre nosotros y nuestros compañeros de 4 patas. Esa comunicación sin palabras que trasciende las barreras entre especies. A veces sienten cosas que nosotros no podemos percibir con nuestros sentidos limitados. Me gustaría que compartieran en los comentarios si alguna vez han vivido algo similar con sus mascotas, porque lo que pasó después me hizo entender que los animales tienen un sexto sentido que nosotros apenas comenzamos a comprender. Traté de distraer a Rocky con sus actividades favoritas. Le mostré su pelota de tenis amarilla, esa que normalmente lo volvía loco de emoción y que podía hacer que corriera por horas en el jardín. La hice botar frente a él, esperando que su instinto de juego fuera más fuerte que cualquier otra cosa que lo estuviera perturbando. Pero Rocky ni siquiera la miró. Sus ojos permanecían fijos en esa puerta, como si su vida dependiera de no apartar la mirada ni un segundo. Cuando María regresó de hacer las compras, Rocky siguió igual. Pude escuchar el sonido familiar de su coche entrando al garaje, seguido por el ruido de las llaves en la puerta principal y el crujido de las bolsas del supermercado. Normalmente, estos sonidos enviaban a Rocky corriendo hacia la entrada, moviendo la cola como loco y saltando de emoción para recibir a María con besos y caricias. Pero esta vez, incluso cuando ella entró a la casa llamándolo con esa voz cantarina que siempre usaba, «Hola, Rocky, vine con sorpresas para ti», él no corrió a saludarla como siempre hacía. Se mantuvo firme en su posición frente a la puerta de Sofía, ladrando con esa intensidad que nos tenía a todos los nervios de punta. Era como si hubiera tomado la decisión consciente de que nada en el mundo era más importante que mantener su vigilia frente a esa puerta. María me miró con preocupación genuina, esas arrugas de inquietud apareciendo en su frente como siempre pasaba cuando algo no estaba bien en nuestra familia. «¿Qué le pasa a Rocky?», me preguntó, dejando las bolsas del supermercado en el suelo y acercándose lentamente hacia donde estábamos. «No lo sé», le respondí, sintiendo cómo mi propia voz revelaba la preocupación que había estado creciendo durante la última hora. «Lleva más de una hora así, sin parar ni un segundo». María trató de llamar a Rocky con esa voz dulce que siempre lo calmaba cuando estaba nervioso. «Ven acá, mi amor. ¿Qué te pasa, mi niño hermoso?». Le ofreció sus galletas favoritas, esas galletas especiales para perros con forma de huesitos que guardábamos para ocasiones especiales. Incluso le mostró su juguete preferido, un pato de peluche amarillo que hacía un sonido chillón cuando lo mordía y que normalmente lo enviaba a un frenesí de felicidad. Pero nada funcionaba. El perro estaba completamente obsesionado con la puerta de Sofía, como si fuera lo único que existiera en su universo. Sus ladridos habían comenzado a volverse roncos por el esfuerzo continuo, su garganta claramente afectada por la intensidad y la duración de su vocalización, pero no mostraba signos de detenerse. Era como si estuviera en una misión de vida o muerte que nadie más podía entender. La tarde se convirtió en noche, y Rocky seguía igual. Las sombras largas del atardecer dieron paso a la oscuridad completa, y tuvimos que encender las luces de la casa. La luz artificial creaba un ambiente diferente, más tenso, como si la casa misma supiera que algo no estaba bien. Rocky no había comido su cena, esa mezcla especial de croquetas y comida húmeda que normalmente devoraba con entusiasmo.
Su plato permanecía intacto en la cocina. Tampoco había tomado agua de su tazón, algo completamente inusual después de una tarde de ladridos tan intensos. No se había movido de su posición ni una sola vez, ni siquiera para hacer sus necesidades, lo cual era completamente fuera de carácter para un perro tan bien entrenado. Solo ladraba y ladraba, mirando fijamente esa puerta blanca como si pudiera ver a través de ella algo que nosotros no podíamos percibir. María y yo nos miramos con creciente preocupación. Habíamos pasado de la curiosidad inicial a la inquietud, y ahora estábamos entrando en territorio de verdadero pánico. ¿Crees que deberíamos llevarlo al veterinario?, me preguntó María, su voz revelando el mismo miedo que yo estaba sintiendo. Tal vez esté enfermo o algo. Esto no es normal, Carlos. Rocky jamás se comporta así, pero había algo en mi interior que me decía que esto no tenía nada que ver con la salud física de Rocky. Era algo más profundo, algo que no podía explicar con palabras pero que sentía en mis huesos. Era como si una voz interior me estuviera susurrando que prestara atención, que esto era importante, que no debía descartar el comportamiento de Rocky como simple ansiedad canina. Decidimos tocar nuevamente la puerta de Sofía, pero esta vez con más insistencia. María fue quien habló, usando ese tono de madre preocupada que todas las madres conocen instintivamente. Sofía, amor, ¿podemos entrar? Rocky está muy alterado y queremos asegurarnos de que todo esté bien. Han pasado casi 3 horas así. Hubo una pausa que se sintió eterna antes de escuchar la respuesta de nuestra hija. En esos segundos de silencio, pude escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos, el tic-tac del reloj de la sala amplificado por la tensión del momento. Los ladridos de Rocky parecían aún más urgentes durante esa pausa, como si él también estuviera esperando la respuesta de Sofía con desesperación. Estoy bien, mamá. Solo denme unos minutos más. Llegó finalmente la respuesta. Su voz sonaba un poco diferente, como si estuviera haciendo un esfuerzo por sonar normal, como si cada palabra le costara energía que no tenía. Había algo en su tono que no podía identificar completamente, pero que me hizo sentir aún más inquieto. Rocky pareció volverse loco cuando escuchó la voz de Sofía. Sus ladridos se volvieron aún más frenéticos, más desesperados, si eso era posible. Comenzó a rascar la puerta con sus patas delanteras, algo que jamás había hecho en 8 años de convivencia. Las marcas de sus uñas comenzaron a aparecer en la madera blanca de la puerta, líneas paralelas que se hacían más profundas con cada intento desesperado de llegar a Sofía. Ver esas marcas me llenó de una ansiedad que no podía controlar. Rocky era un perro muy bien educado desde cachorro. Nunca había dañado nada en la casa. Respetaba los muebles. Nunca había mordido zapatos o destrozado cojines como hacen algunos perros jóvenes. Ver esas marcas de arañazos en la puerta era como ver una línea roja siendo cruzada, una señal de que algo extraordinariamente grave estaba pasando. Los minutos se convirtieron en horas con una lentitud tortuosa. Eran casi las 10 de la noche, y Rocky no había parado ni un segundo. Su resistencia era sobrehumana, o más bien, sobrecanina. María y yo no sabíamos qué hacer. Habíamos cenado en silencio, interrumpidos constantemente por esos ladridos que parecían atravesar nuestras almas y quedarse reverberando en nuestros huesos. El ambiente en la casa se había vuelto tenso y extraño. Incluso el aire parecía pesado, cargado de una energía que no podíamos entender pero que podíamos sentir presionando contra nuestros cuerpos. Era como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo terrible o maravilloso finalmente se revelara. Decidimos quedarnos despiertos esa noche. No podíamos dormir con Rocky en ese estado, y además, algo en nuestro interior nos decía que no debíamos alejarnos, que necesitábamos estar presentes para lo que fuera que estaba por venir. María preparó una cafetera completa de café fuerte, el aroma familiar llenando la cocina con su fragancia reconfortante que contrastaba extrañamente con la tensión que sentíamos. Nos sentamos en la sala, desde donde podíamos ver a Rocky en su vigilia incansable. Era una imagen que jamás olvidaré. Nuestro hermoso Golden Retriever, normalmente tan relajado y feliz, convertido en un guardián desesperado frente a la puerta de nuestra hija. Su postura era la de un soldado en servicio, rígida y alerta, pero al mismo tiempo temblando ligeramente por el agotamiento que se estaba acumulando en su cuerpo.
Durante las primeras horas de la madrugada, Rocky finalmente se quedó dormido de puro agotamiento, pero incluso en sueños no encontró paz. Gemía y movía las patas como si estuviera corriendo hacia algo urgente en sus pesadillas. Sus ojos se movían rápidamente bajo sus párpados cerrados, y de vez en cuando dejaba escapar pequeños ladridos ahogados, como si incluso en sueños estuviera tratando de comunicar su mensaje desesperado. María y yo aprovechamos esas pocas horas para intentar descansar un poco en el sofá, pero el sueño fue inquieto y lleno de pesadillas extrañas. Soñé que Rocky podía hablar y me estaba gritando algo importante que yo no podía entender, sin importar cuánto me esforzara por escucharlo. María me contó después que ella había soñado que Sofía la llamaba desde muy lejos, pero que no podía encontrarla. A la mañana siguiente, Rocky despertó antes que nosotros, como si un reloj interno lo hubiera programado para continuar su misión. Inmediatamente regresó a su posición frente a la puerta de Sofía, como un centinela que regresa a su puesto después de un breve descanso. Los ladridos comenzaron de nuevo con la misma intensidad del día anterior, como si hubiera recargado sus energías durante esas pocas horas de descanso, solo para continuar con su misión misteriosa. Era increíble ver su dedicación. A pesar del agotamiento obvio, a pesar de no haber comido ni bebido, a pesar de haber perdido la voz parcialmente, Rocky continuaba con una determinación que rayaba en lo sobrenatural. Sus ojos tenían ojeras como las que tienen los humanos cuando no han dormido bien, pero su resolución permanecía inquebrantable. María y yo desayunamos, en silencio, intercambiando miradas preocupadas por encima de nuestras tazas de café. El desayuno sabía como cartón en mi boca, imposible de disfrutar con la banda sonora constante de los ladridos desesperados de Rocky. «Tenemos que hacer algo», me dijo María, dejando su taza a medio terminar. «Esto no puede continuar así. Rocky va a enfermarse y además, Sofía no puede vivir encerrada en su cuarto para siempre». Tenía razón, pero una parte de mí tenía miedo de forzar la situación. Los instintos de Rocky me decían que había algo que no estábamos viendo, algo importante que se nos estaba escapando. Era como si él tuviera acceso a información que nosotros no teníamos, y forzar las cosas podría ser exactamente lo contrario de lo que necesitábamos hacer. Pero después de 2 días completos, sabíamos que no podíamos esperar más. Decidimos hablar seriamente con Sofía, con la firmeza necesaria para obtener respuestas reales. Nos acercamos a su puerta con paso decidido, Rocky intensificando sus ladridos al vernos aproximarnos, como si supiera que finalmente íbamos a hacer lo que él había estado pidiéndonos durante tanto tiempo. «Sofía, necesitamos entrar», dije, usando mi voz de padre que significaba que no había espacio para negociación. Rocky lleva casi 2 días sin parar de ladrar, y estamos muy preocupados por ambos. «Vamos a entrar ahora mismo, ¿de acuerdo?» Mi tono era firme pero lleno de amor, tratando de balancear la autoridad parental con la preocupación genuina. Esta vez no hubo respuesta inmediata. Los segundos se arrastraron como horas mientras esperábamos, cada momento sintiendo como una eternidad. Rocky había dejado de ladrar por primera vez en casi 2 días, como si él también estuviera conteniendo la respiración, esperando. El silencio era casi peor que los ladridos, cargado de una tensión que podías cortar con un cuchillo. Finalmente, escuchamos la voz de Sofía, pero sonaba completamente diferente a como había sonado durante los últimos 2 días. Era más débil, más frágil, como si hablar le costara un esfuerzo enorme. «Papá, mamá». Hubo una pausa que me heló el corazón. «Creo que necesito ayuda». Esas palabras me congelaron la sangre. En esas 5 palabras escuché todo lo que había estado temiendo subconscientemente durante los últimos 2 días. María y yo nos miramos con terror absoluto, y sin intercambiar ni una palabra más, abrí la puerta inmediatamente. Lo que vimos al entrar a la habitación de Sofía me marcó para toda la vida. Nuestra hija estaba sentada en su cama, reclinada contra las almohadas que normalmente eran de colores brillantes, pero que ahora se veían empapadas de sudor. Estaba pálida como papel. Su piel tenía una coloración grisácea que jamás había visto antes en ella. El sudor corría por su frente y sus mejillas como pequeños ríos de preocupación. Sus labios tenían un tinte azulado que me aterrorizó instantáneamente, una coloración que reconocí inmediatamente como una señal de falta de oxígeno. Respiraba con dificultad visible,
Cada inhalación parecía requerirle un esfuerzo enorme, como si estuviera respirando a través de una pajilla. Su pecho subía y bajaba de manera irregular, luchando por obtener el aire que necesitaba. Pero lo que más me impactó fue ver que tenía su inhalador de asma vacío en las manos, completamente agotado. El pequeño dispositivo azul que normalmente la ayudaba en sus crisis ocasionales de asma estaba claramente vacío, sin medicamento que pudiera aliviar su sufrimiento. Lo sostenía como si fuera su salvavidas, pero era un salvavidas que ya no podía salvarla. Rocky entró corriendo detrás de nosotros, pero su comportamiento había cambiado completamente. Ya no había agitación o desesperación en sus movimientos. En su lugar, había una gentileza urgente, como si finalmente hubiera logrado que alguien entendiera su mensaje y ahora pudiera cambiar su rol de alertador a consolador. Se acercó lentamente a la cama y se acostó junto a ella, poniendo su cabeza dorada suavemente sobre las piernas de Sofía. Era como si Rocky hubiera estado diciendo, «Por favor, vengan a ayudarla», durante 2 días enteros. Y finalmente, alguien había escuchado su súplica desesperada. «No podía respirar bien desde anteanoche», nos dijo Sofía con voz entrecortada, cada palabra claramente requiriéndole esfuerzo. «Pensé que se me pasaría como siempre, pero cada vez está peor. Mi inhalador se acabó ayer en la noche y no quería molestarlos. Pensé que podía esperar hasta la mañana». Mi corazón se rompió al escuchar esas palabras. Nuestra hija había estado sufriendo una crisis de asma severa durante 2 días completos, luchando sola en su habitación, y nosotros no teníamos idea. Peor aún, ella había estado tratando de protegernos de la preocupación, sacrificando su propia salud para no molestarnos. Inmediatamente llamé a emergencias, mientras María consolaba a Sofía, acariciando su cabello empapado de sudor y susurrándole palabras de tranquilidad. «Va a estar bien, mi amor. Papá y mamá estamos aquí ahora. Rocky nos ayudó a encontrarte». Al mencionar a Rocky, Sofía logró sonreír débilmente y acariciar su cabeza dorada. Corrimos al hospital más cercano en nuestra camioneta, María en el asiento trasero sosteniendo a Sofía, mientras yo manejaba más rápido de lo que jamás había manejado en mi vida. Rocky había insistido en venir con nosotros al hospital, saltando a la camioneta sin que nadie lo invitara, como si su trabajo de guardián aún no hubiera terminado. Durante el camino al hospital, Sofía me contó entre respiraciones laboriosas que sus síntomas habían comenzado exactamente cuando Rocky empezó a ladrar. «Papá», me dijo con voz débil mientras le acariciaba la cabeza a Rocky. Rocky sabía que estaba enferma antes que yo misma me diera cuenta de qué tan grave era. Cuando comencé a sentir que me faltaba el aire, él ya estaba afuera de mi puerta tratando de avisar. Si están viendo este video y tienen hijos o si tienen mascotas, por favor denle like y compártanlo. La historia de Rocky puede ayudar a otros padres a entender que nuestras mascotas a veces ven cosas que nosotros no podemos ver. Los perros tienen un sentido del olfato miles de veces más desarrollado que el nuestro, y pueden detectar cambios químicos en nuestro cuerpo que indican enfermedad o peligro mucho antes de que nosotros mismos nos demos cuenta. En el hospital, los médicos nos confirmaron nuestros peores temores. «Llegaron justo a tiempo», nos dijo el doctor de emergencias, un hombre mayor con ojos amables pero serios. Su hija estaba teniendo una crisis asmática severa. Si hubiera pasado 1 o 2 horas más sin tratamiento médico adecuado, la situación podría haber sido mucho más grave, potencialmente fatal. Esas palabras me golpearon como un rayo. Rocky había estado tratando de salvarnos de una emergencia médica que ninguno de nosotros había detectado. Durante 2 días completos, él había sido el único en la casa que sabía que Sofía estaba en peligro real, y había usado la única forma de comunicación disponible para él: ladridos desesperados que esperaba que finalmente entenderíamos. Mientras Sofía recibía tratamiento con nebulizadores y medicamentos intravenosos, comencé a investigar en mi teléfono sobre los perros y su capacidad para detectar enfermedades. Lo que descubrí me dejó completamente asombrado, y me hizo darme cuenta de lo extraordinario que había sido el comportamiento de Rocky. Los perros pueden oler cambios microscópicos en nuestra respiración, en nuestro sudor, incluso en nuestra saliva, que indican problemas de salud específicos. Su sentido del olfato es tan sofisticado que pueden detectar cambios en los compuestos químicos,
que nuestros cuerpos producen cuando estamos enfermos. Cambios que ocurren mucho antes de que nosotros sintamos síntomas obvios. Hay perros especialmente entrenados para detectar ataques de epilepsia antes de que ocurran, perros que pueden alertar a diabéticos sobre niveles peligrosamente bajos de azúcar en sangre, e incluso algunos que han sido entrenados para detectar ciertos tipos de cáncer oliendo muestras de aliento o orina. La ciencia está apenas comenzando a entender completamente estas habilidades extraordinarias. Rocky no había tenido ningún entrenamiento especial, ninguna educación formal para ser un perro de asistencia médica, pero su instinto natural, combinado con su amor profundo e incondicional por Sofía, lo habían convertido en su ángel guardián personal. Durante esos 2 días de ladridos constantes que nos habían vuelto locos, él no estaba siendo desobediente, problemático o ansioso sin razón. Estaba tratando desesperadamente de salvar la vida de mi hija de la única manera que sabía, llamando nuestra atención hacia el peligro que solo él podía percibir con sus sentidos superiores. Cada ladrido había sido un grito de «¡Ayuda! Algo está mal con Sofía», repetido una y otra vez con la esperanza de que finalmente entenderíamos su mensaje urgente. Esa noche, cuando regresamos a casa con Sofía ya estabilizada y con sus nuevos medicamentos de emergencia, Rocky finalmente pudo relajarse completamente por primera vez en días. Se acostó a los pies de la cama de Sofía y durmió profundamente durante 12 horas seguidas, como si una responsabilidad gigantesca hubiera sido levantada de sus hombros peludos. Cuando despertó, era como si hubiera vuelto a ser el Rocky de siempre, pero con una diferencia sutil. Había una nueva dignidad en su porte, una nueva confianza, como si hubiera demostrado algo importante tanto a sí mismo como a nosotros. Ya no era solo nuestra mascota querida, había demostrado ser un verdadero miembro de la familia con responsabilidades reales. Los días siguientes fueron de reflexión profunda para toda nuestra familia. Nos dimos cuenta de que habíamos estado a punto de pasar por alto una emergencia médica, potencialmente fatal, porque no habíamos entendido lo que Rocky trataba de decirnos. También nos dimos cuenta de lo importante que era prestar atención, no solo a lo que nuestros hijos nos dicen directamente, sino también a las señales sutiles que podrían estar enviando inconscientemente. Sofía me contó después, cuando ya se sentía mejor, que había estado minimizando sus síntomas porque no quería preocuparnos. Como muchos preadolescentes, había desarrollado esa tendencia a querer manejar las cosas sola, sin molestar a los adultos. También había desarrollado la costumbre de encerrarse en su cuarto cuando se sentía mal, buscando privacidad y espacio. Pensé que podía manejarlo sola, me dijo con lágrimas en los ojos. El asma nunca había sido tan severa antes. Normalmente, unas cuantas bocanadas del inhalador y descansar un poco era suficiente. No me di cuenta de que esta vez era diferente, de que realmente estaba en peligro. No sabía que Rocky podía darse cuenta de que estaba tan enferma cuando yo misma no lo sabía. Decidimos hacer algunos cambios importantes en nuestra dinámica familiar. Primero, hablamos abiertamente con Sofía sobre la importancia de comunicarnos cuando se siente mal, sin importar qué tan pequeño parezca el problema, o qué tan capaz se sienta de manejarlo sola. Le explicamos que pedir ayuda no es una muestra de debilidad, sino de sabiduría y responsabilidad hacia su propia salud. Segundo, decidimos prestar mucha más atención a las señales no verbales de todos los miembros de nuestra familia, incluidos Rocky y cualquier otro animal que pudiéramos tener en el futuro. Habían demostrado tener una sabiduría y una percepción que nosotros apenas estábamos comenzando a valorar y entender completamente. También llevamos a Rocky al veterinario para asegurarnos de que su episodio de ladridos intensos no hubiera afectado su salud física o emocional. El veterinario, el doctor Rodríguez, nos dijo algo que jamás olvidaré y que cambió completamente mi percepción sobre la relación entre humanos y animales. Los perros como Rocky, que han formado vínculos muy fuertes con sus familias humanas, a menudo desarrollan una sensibilidad extraordinaria hacia el bienestar de sus seres queridos. Lo que hizo Rocky es más común de lo que la gente piensa, pero requiere un nivel de amor y conexión muy especial. Su comportamiento no fue casualidad, fue el resultado de años de convivencia, amor mutuo y un instinto protector que se ha desarrollado específicamente para cuidar a su familia.
Me gustaría pedirles que se suscriban a nuestro canal si esta historia les ha tocado el corazón. Queremos compartir más historias sobre esa conexión increíble entre humanos y animales, porque creo que todos tenemos algo que aprender de estos seres extraordinarios que comparten nuestras vidas. Cada suscripción nos ayuda a llegar a más familias que podrían beneficiarse de estas experiencias. Semanas después del incidente, Rocky desarrolló una nueva rutina que nos conmovió profundamente. Cada noche, antes de irse a dormir, hace un recorrido completo por toda la casa, como un guardia nocturno haciendo su ronda. Camina lentamente por cada habitación, olfateando y observando, pero siempre termina pasando un tiempo extra cerca de la habitación de Sofía. Es como si hubiera asumido oficialmente el rol de su guardián personal, su protector designado. Se sienta frente a su puerta durante unos minutos, con las orejas erguidas, escuchando su respiración. Solo después de confirmar que todo está bien, se dirige a su lugar favorito para dormir. Esta nueva rutina no es algo que le enseñamos, es algo que él decidió hacer por cuenta propia. Sofía y él han desarrollado un vínculo aún más fuerte que antes, si es que eso era posible. Ella dice que ahora puede sentir cuando Rocky está preocupado por algo, cuando algo en el ambiente no le parece correcto. Él, por su parte, parece estar siempre sintonizado con cómo se siente ella física y emocionalmente. Por ejemplo, en los días cuando Sofía tiene mucha tarea o está estresada por los exámenes escolares, Rocky se queda más cerca de ella de lo usual. Se acuesta a sus pies mientras ella estudia, como si fuera su compañero de estudio personal. En las ocasiones en que ha tenido síntomas leves de asma desde el incidente, Rocky inmediatamente se pone alerta, buscándonos con la mirada y haciéndonos saber con comportamientos sutiles que debemos prestar atención. Hemos aprendido a leer mejor las señales de Rocky, y esto ha transformado completamente nuestra relación con él. Cuando camina de cierta manera, con pasos más cortos y deliberados, sabemos que está evaluando algo en el ambiente. Cuando sus orejas se mueven de determinada forma, hacia adelante y luego hacia los lados repetidamente, entendemos que está captando sonidos o olores que considera importantes. Cuando su cola tiene cierto ángulo, no completamente levantada pero tampoco relajada, sabemos que está en modo de alerta suave, vigilando, pero no alarmado. Es como si hubiéramos aprendido un nuevo idioma, el idioma del amor incondicional y la protección instintiva de nuestro perro. Esta experiencia también cambió la forma en que veo a todos los animales, no solo a las mascotas domésticas. Cada vez que veo un perro en la calle, un gato en el parque, o cualquier animal que interactúe con humanos, no puedo evitar preguntarme qué secretos conocen, qué mensajes están tratando de transmitirnos que nosotros, en nuestra vida agitada y llena de distracciones tecnológicas, no logramos percibir. María y yo hemos comenzado a investigar más profundamente sobre la comunicación entre humanos y animales. Hemos descubierto que hay todo un mundo de conocimiento científico sobre las capacidades sensoriales extraordinarias de nuestras mascotas, que la mayoría de las personas desconocen completamente. Los gatos, por ejemplo, pueden sentir terremotos y otros desastres naturales antes de que ocurran, detectando vibraciones sutiles en el suelo que nosotros no podemos percibir. Los caballos pueden detectar cambios emocionales en sus jinetes a través de cambios casi imperceptibles en la tensión muscular y el ritmo cardíaco. Los pájaros pueden predecir cambios climáticos severos con días de anticipación, alterando sus patrones de vuelo y comportamiento. Y los perros, como Rocky, pueden literalmente oler la enfermedad en nuestros cuerpos, detectando cambios químicos que ocurren a nivel celular mucho antes de que nosotros sintamos cualquier síntoma. Es como si tuvieran acceso a una dimensión de información sobre nuestro bienestar que está completamente fuera de nuestro alcance consciente. Lo que más me asombra es pensar en todas las veces que nuestras mascotas probablemente han tratado de decirnos algo importante durante los años, pero nosotros lo hemos ignorado o malinterpretado. ¿Cuántas veces Rocky había notado algo que nosotros no vimos? ¿Cuántas veces sus comportamientos extraños habían sido intentos de comunicación que nosotros habíamos pasado por alto como simples travesuras o ansiedad sin causa? Me duele pensar en todas las oportunidades perdidas de entender mejor a nuestro compañero peludo, todas las veces que probablemente
Me impacienté con comportamientos que ahora entiendo podrían haber sido intentos desesperados de comunicación. Esta experiencia me ha enseñado que cuando nuestras mascotas actúan de manera extraña, la respuesta no debería ser corregirlos o ignorarlos, sino preguntarnos qué están tratando de decirnos. Ahora, cuando Rocky hace algo fuera de lo normal, nos detenemos y realmente prestamos atención. Si ladra de manera diferente, si se comporta de manera extraña, si parece estar tratando de llevarnos hacia algún lugar específico, seguimos su guía. Hemos aprendido que su amor por nosotros lo convierte en nuestro sistema de alerta temprana, más confiable y sofisticado. La relación entre Sofía y Rocky se ha vuelto aún más especial y profunda. Ella dice que ahora siente que tiene un superhéroe peludo que siempre está cuidándola, velando por su bienestar de maneras que van más allá de lo que cualquier tecnología o medicina moderna podría ofrecer. Rocky, por su parte, parece haber aceptado completamente su rol como el protector oficial de nuestra familia. Ya no es solo nuestra mascota querida, es nuestro guardián, nuestro amigo, nuestro salvador de cuatro patas. Es un miembro de la familia con responsabilidades reales y importantes, con un trabajo que toma muy en serio, la dignidad con la que lleva a cabo sus rondas nocturnas, la seriedad con la que evalúa constantemente el bienestar de todos en la casa, es algo hermoso de presenciar. Si tienen mascotas, los invito encarecidamente a que observen más detenidamente su comportamiento. Presten atención a esos momentos, cuando hacen algo que parece fuera de lugar, o cuando insisten en algo de manera inusual. Puede que estén tratando de decirnos algo importante, algo que podría marcar la diferencia entre una situación manejable y una emergencia seria. Nuestros compañeros animales ven el mundo de una manera completamente diferente a nosotros, con sentidos más agudos e instintos más desarrollados. Esa perspectiva diferente puede ser exactamente lo que necesitamos en momentos cruciales de nuestras vidas. Son como guardianes silenciosos que operan en frecuencias que nosotros apenas comenzamos a comprender. Han pasado 3 meses completos desde el incidente, y Sofía está perfectamente bien y más saludable que nunca. Sus medicamentos para el asma están funcionando excelentemente, y hemos desarrollado un plan de acción comprensivo para futuras crisis, que incluye no solo prestar atención a los síntomas obvios, sino también a las señales que Rocky y cualquier otra mascota que podamos tener pueda estar enviándonos. Tenemos inhaladores de repuesto en múltiples lugares de la casa, un plan de comunicación clara para que Sofía no se sienta como una molestia al pedir ayuda, y sobre todo, un respeto renovado por la sabiduría instintiva de Rocky. Él se ha convertido oficialmente en parte de nuestro sistema de salud familiar. Rocky ha vuelto a ser el perro feliz, relajado y juguetón de siempre, pero con una diferencia notable. Ahora sabemos que detrás de esa personalidad aparentemente despreocupada y cariñosa, hay un guardián vigilante que jamás baja completamente la guardia cuando se trata del bienestar de su familia humana. Cada vez que lo veo corriendo alegremente por el patio trasero, persiguiendo mariposas o jugando con su pelota favorita, o cuando lo veo durmiendo plácidamente al sol en su lugar favorito del jardín, no puedo evitar sonreír pensando en el héroe extraordinario que vive dentro de ese cuerpo peludo y aparentemente ordinario. Esta experiencia me ha enseñado que el amor verdadero no siempre viene en formas que podemos entender inmediatamente o que nos resultan cómodas. A veces viene en forma de ladridos persistentes que nos molestan durante días, en forma de comportamientos que nos parecen problemáticos o irracionales, en forma de señales que no sabemos interpretar porque no hablamos el mismo idioma. Pero cuando finalmente logramos entender el mensaje, cuando finalmente decodificamos lo que nuestros seres queridos peludos han estado tratando de decirnos, nos damos cuenta de que ese amor ha estado protegiéndonos todo el tiempo. Ha estado vigilando, cuidando, alertando, luchando por nosotros incluso cuando nosotros no podíamos ver la batalla que se estaba librando. Quiero terminar esta historia con una reflexión que espero se quede grabada en sus corazones y que los acompañe cada vez que interactúen con los animales en sus vidas. Los animales que comparten nuestros hogares, nuestras vidas, nuestros corazones, no son solo mascotas,
o compañeros lindos que nos brindan entretenimiento y cariño ocasional. Son maestros silenciosos que nos enseñan sobre lealtad incondicional, sobre amor que no conoce condiciones ni expectativas. Son guardianes que operan las 24 horas del día sin pedir reconocimiento ni recompensa. Son salvadores que arriesgan su propia comodidad y bienestar para protegernos de peligros que ni siquiera sabemos que existen. En muchas ocasiones, son ángeles de 4 patas que operan con un tipo de sabiduría que nosotros, con toda nuestra tecnología y conocimiento científico, apenas comenzamos a comprender. Su amor por nosotros trasciende las barreras del lenguaje, las diferencias de especies, y se comunica a través de acciones, instintos y una devoción que verdaderamente no conoce límites. Rocky me enseñó que el amor más profundo a menudo requiere que prestemos atención a lo que no es obvio, que escuchemos lo que no se dice con palabras, que confiemos en señales que nuestro corazón entiende, aunque nuestra mente racional no las comprenda completamente. En un mundo donde estamos constantemente distraídos por la tecnología, las redes sociales y las prisas de la vida moderna, nuestras mascotas nos recuerdan la importancia de estar realmente presentes. Nos enseñan a observar con atención, a escuchar con el corazón abierto, a confiar en instintos que van más allá de la lógica pura. Nos muestran que las conexiones más profundas a menudo ocurren en silencio, a través de miradas, presencias y energías que no necesitan palabras para ser entendidas. Si esta historia les ha emocionado tanto como a mí me emociona contarla cada vez, por favor tómense un momento para compartir sus propias experiencias en los comentarios. Cuéntenos sobre esos momentos en que sus mascotas hicieron algo extraordinario, esos instantes mágicos en que sintieron esa conexión profunda e inexplicable con sus compañeros animales. Háblenos de esas veces cuando su perro, gato, pájaro o cualquier otro animal pareció saber algo que ustedes no sabían, cuando actuó de manera protectora o alerta sin razón aparente, cuando demostró una intuición que los dejó sin palabras. Cada historia que compartimos es un testimonio del vínculo increíble que existe entre los humanos y los animales. Es un vínculo que trasciende especies, que se basa en amor puro e incondicional, y que nos conecta en el nivel más profundo de la existencia compartida en este planeta. Cada experiencia que compartimos ayuda a otros a entender mejor a sus propias mascotas, a valorar más profundamente esas conexiones especiales, y a prestar atención a los mensajes de amor y protección que sus compañeros peludos podrían estar enviándoles. Rocky salvó a mi hija Sofía, pero también salvó a toda nuestra familia de la ignorancia sobre el poder extraordinario del instinto animal. Nos enseñó que el amor verdadero nunca se rinde, nunca se calla, nunca deja de intentar proteger a aquellos que ama, incluso cuando nadie más entiende por qué está luchando tan desesperadamente. Nos mostró que la comunicación más importante a menudo ocurre sin palabras, que los mensajes más urgentes pueden venir en formas que inicialmente no reconocemos, y que el amor más profundo a veces requiere persistencia que puede parecer molesta, hasta que finalmente entendemos su propósito vital. Hoy, cuando veo a Rocky durmiendo pacíficamente junto a la cama de Sofía en las noches, o cuando lo veo haciendo su ronda de seguridad por la casa antes de acostarse, sé con certeza absoluta que estamos en las mejores manos posibles. Tenemos un ángel de la guarda que nunca duerme completamente, que siempre está atento a los más mínimos cambios en nuestro bienestar, que siempre nos amará lo suficiente como para no rendirse jamás en su misión sagrada de mantenernos seguros. Esa es la magia verdadera de los animales que comparten nuestras vidas. Nos aman de una manera tan pura, tan completa y tan desinteresada que están dispuestos a hacer todo lo necesario para protegernos. Están dispuestos a ladrar durante días hasta que finalmente entendamos su mensaje urgente de amor y protección, dispuestos a sacrificar su propia comodidad por nuestro bienestar, dispuestos a ser malinterpretados si eso significa mantenernos a salvo. En Rocky encontramos no solo una mascota extraordinaria, sino un recordatorio viviente de que el amor verdadero existe, de que hay seres en este mundo cuya única agenda es nuestro bienestar, cuya única misión es amarnos y protegernos sin esperar nada a cambio excepto la oportunidad de continuar haciéndolo. Si algo le pasara a cualquiera de nosotros mañana, sé que Rocky estaría ahí, ladrando, alertando, luchando por nosotros hasta su último aliento. Y ahora,
Gracias a esta experiencia que cambió nuestras vidas, finalmente sabemos cómo escucharlo.